Escucha, vamos a ver si tenemos problemas de audio. Me dicen muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, maestra. ¿Sí se escucha? Ay, perfecto. Yo también les escucho bien clarito a ustedes. Estaba con ese temor de que no nos fuera a funcionar el audio. Miren, para mí es un gusto. Me dice el licenciado Trejo que empecemos sin él. Me voy a presentar. Luego nos presentamos cada uno de todos los que vamos a compartir este pequeño espacio para introducirnos al tema de la potestad sancionatoria de la administración pública. Mi nombre es Gilma Violeta Cente Matamoros. Voy a tener el agrado entonces de socializar con ustedes este contenido. Para mí va a ser un enorme placer. Si hay alguna duda en el curso del desarrollo ustedes me lo hacen saber. Mi experiencia es precisamente más o menos 10, 12 años de estar en la Escuela de Capacitación Judicial colaborando con el área de Derecho Administrativo. Para mí va a ser un enorme placer también compartir estos nuevos conocimientos que están precisamente abordándose en torno al ejercicio de la potestad de sancionar que tiene la administración pública. Entonces, para no dar más dilaciones a esto y aprovechar el tiempo, mi nombre es Gilma y así me pueden llamar. Entonces, si les parece, iniciamos esta ronda de presentaciones. Veo en la pantalla en primer lugar a Aura Lila. Si quieren, empezamos por ahí. Adelante. Cierro micrófono para que vayamos tomando el micrófono cada uno y nos presentemos. Aura Lila quizás no está lista. Jake, Alex Parada. Hola, buenas tardes, maestra. Efectivamente, así como usted lo ha dicho, mi nombre es Jake Parada. Es un gusto para mí estar en esta actividad final, entiendo yo, de este diplomado y pues con altas expectativas. Un placer. Muchas gracias, Alex. Vamos con Rosa Elba Palacios. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Elba Palacios y pues muchas gracias por el espacio de este curso, ¿verdad? En el que pretendo aprender más sobre la temática del régimen sancionatorio. Vamos con Jaime Ernesto Marroquín. Jaime no está listo todavía. Vamos con Wendy Isabel González, si les parece. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Wendy González, pues con muchas expectativas sobre este curso acerca del régimen sancionatorio. Un gusto estar con usted, maestra. Para mí también, Wendy. Vamos con Francesca Leiva, María Francesca. Buenas tardes compañeros. Estoy ya casi por llegar, pero estoy muy contenta de estar en este módulo 7 con ustedes. Tengo unas grandes expectativas sobre en sí lo que vamos a tratar. Desconozco el tema y me parece muy importante que lo veamos. Así que un saludo, maestra, y buenas tardes a todos. Francesca. Gracias, Francesca. Vamos con Giovanni Alberto. Buenas tardes, Adelante, Giovanni. maestra. No sé si me escuchan. Perfecto, se le escucha perfecto. Gracias, un gusto conocerla. Mi nombre es Giovanni Rosales y pues igual que el resto de mis compañeros, estoy ansioso ya por comenzar a estudiar este último módulo, ya que tanto nos ha costado todo este curso especializado y estamos en lo último. Así que nuevamente pues reiterarle las gracias. Aquí listos a poner atención para aprender todo. Gracias. Gracias, Giovanni. Jenny Guadalupe, sí está lista. Adelante. Muy buenas. Mi nombre es Jenny Guandique y mucho gusto de estar acá en el curso. Y pues acá estamos a disponibilidad para aprender. Muy bien, gracias, Jenny. Vamos entonces con, vamos a ver quién nos... Aura Lila, si ya está lista. Dalila Joya. Genevieve Rosales. Buenas tardes. Adelante.
Gracias. Mi nombre es Genevieve Rosales y estoy contenta de estar ya en esta etapa final del curso para poder terminar esta fase de aprendizaje que hemos tenido y pues con las expectativas de aprender sobre esta materia específica o sobre este tema específico que vamos a ver. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Me da gusto ver también en la lista a Héctor Edmundo Cuellar. Adelante, Héctor. Héctor. ¿Qué se nos hizo Héctor? Bueno, sigamos entonces con Jacqueline, si les parece. Buenas tardes, mucho gusto. Adelante, Jacqueline. Soy Jacqueline Mejía, trabajo en ANDA, pues sí, creo que ya hemos llegado a la etapa final de este curso, que sí que estamos ya muy emocionados y pues esperamos también, tenemos la expectativa de aprender todo en esta parte ya del último módulo. Muchas gracias. Bueno, pues ojalá que logremos llenar esas expectativas. Vámonos con Mariceli. Mariceli, no, quizás no está lista. Ruth Soto. Buenas tardes. Adelante, Ruth. Soy Ruth Soto. Estoy feliz de estar terminando el diplomado. Ha sido de buen provecho. He aprendido bastantes cosas y espero terminarlo bien. Las expectativas son muchas. Hemos aprendido a nivel académico bastante y seguiremos aprendiendo. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias a usted. Auralila, si ya está lista. Héctor Edmundo. Maestra, disculpe. Dígame. Estoy viendo en el chat que Auralila ha puesto que no tiene posibilidad de micrófono ni de cámara. Por eso es que no he contestado. Perfecto. Entonces, de todas maneras se va a grabar la sesión, ¿verdad? Héctor Edmundo Cuellar. ¿Me aparece alguien de canatura de posgrado para que se presente? Descubramos esa identidad. Buenas tardes, maestra. Mucho gusto. Igualmente. Mi nombre es... Perdón, parece que alguien está... Héctor, creo que es un está... placer estar nuevamente haciendo clases con Facebook. Y para mí un placer volver a saber de usted, Héctor, y volverlo a ver presente aquí. Gracias, Héctor. Muy bien, ahí estábamos ya develando la decanatura. Ahí. Como no, buenas tardes a todos y todas. A usted, maestra, un gusto. Mi nombre es Miguel Antonio Flores Castro y es que estoy utilizando la laptop institucional aquí de la Universidad Gerardo Barrios. Estoy en la decanatura de posgrado. Estamos desde San Miguel. Voy a pasar en San Miguel, desde San Miguel. Un saludo caluroso. De otro momento voy a pasarme al celular, voy a ir en carretera en la calle aquí escuchando. De otro momento. Vamos a tomarlo en cuenta con mucho cuidado para que no vaya a tener ningún percance. Muchas gracias. Saludos a todos y todas. Un gusto. No sé si alguien se nos queda, nos hace el favor de presentarse. Bueno, si alguien se incorpora también, tal vez nos hace el favor también de presentarse para que lo conozcamos y tengamos ese contacto directo. La vía virtual en algún momento nos acerca, pero también nos limita el poder tener ese contacto de piel a piel, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué manera se solventa todo en procura de poder aprovechar, como dicen ustedes. Sí, bueno. Buenas, adelante, adelante. Mucho gusto. Edgardo estaba tratando de hablar. Maestra, para este módulo y volver a ser su alumno y bueno, perfecto. Entonces, fíjense de que para mí también es un enorme reto porque ustedes están diciendo que quieren cerrar vamos a ver si podemos ponerle un nombre a este esfuerzo que ustedes han hecho.
Es un esfuerzo, es desgastante porque hay que invertir tiempo, hay que invertir conocimiento, hay que invertir energías. Vamos a tratar de que no les minimice las energías, sino que se las aumente. Vamos a tratar de hacer un cursito energizante, ¿verdad? Y entonces, hablar de la potestad sancionatoria de la administración pública pasaría por hacer ciertas consideraciones. Y si les parece, sin más preámbulo, podríamos iniciar para efectos de aprovechar este tiempo que vamos a tener vía síncrona, porque de ahí toda se va a desarrollar, ustedes ya lo vieron en plataforma, de manera, vamos a ver si no me saca la plataforma, ojalá que no nos vaya a fallar ahí estamos. Ojalá que no nos vaya a fallar esto. Vamos a compartir pantalla. Si hay alguien pidiendo acceso, ustedes me lo hacen saber, porque a veces no logramos ver. Vamos a entonces a compartir la pantalla. Y aquí tenemos, no sé si se mira, me dicen. Me dicen si es visible la pantalla, la presentación. Sí, se mira, maestra. Ok. Pues empecemos. Yo quiero llevarlos a que ustedes imaginen un recorrido por lo que es la institución de la potestad sancionatoria de la administración pública y poder en algún momento ir identificando el paso a paso o la fase o etapa que conlleva el procedimiento sancionador. Entonces, imaginariamente quiero que nos traslademos a la norma primaria y encontremos ahí por la norma primaria, como ustedes ya hicieron, creo, la prueba diagnóstica, ya no hay ningún problema de que yo tenga que vamos a ver. Si nos falla el audio, me dicen, yo creo que podría ser de que si todos lo apagamos, solo dejamos encendido para que no nos vaya a dañar la grabación, ¿verdad? Bien. Continuemos y si hay problemas con audio, ocupen el chat y me lo hacen saber también. Fíjense de que yo quiero llevarlos mentalmente a que recreen la Constitución y quiero llevarlos al ejercicio de la Constitución allá por el artículo 14. Y entonces en el artículo 14 se nos presenta a nosotros una figura que es el jus puniendi frente al jus sancionador. Y entonces, como hay que identificar dentro de las instituciones su partida de nacimiento, entonces averigüemos cuál es la partida de nacimiento de la facultad o la potestad de sancionar que tiene la administración pública. Entonces, la Constitución de 1983 nos ubicaría en un primer momento a partir del artículo 2, parte final, y 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución nos lleva a tener por sentado de que el legislador primario quiso decirnos de que el ejercicio del jus puniendi es una facultad exclusiva del órgano jurisdiccional. Pero fíjense qué curioso, no obstante, la autoridad administrativa podría sancionar hasta con arresto de 5 días, ojo, previo al debido proceso. Y es esa partecita la que a mí me interesaría retomar, porque nosotros hemos conocido el ejercicio del jus puniendi a través del proceso penal y decimos, bueno, es que en el proceso penal hay un marco de derechos, garantías y principios que conforman el debido proceso penal o que hacen real y concreta la garantía del debido proceso. ¿Y qué pasará entonces con la facultad de sancionar que tiene la administración pública, que tiene que dirimir y procesar infracciones administrativas para efectos de aplicar su consecuencia jurídica, que es el hecho de sancionarlas administrativamente? Entonces, vemos nosotros de que el legislador en el artículo 14 de la Constitución nos dejó entrever que hay algo que ni la autoridad administrativa ni la judicial a la hora de tener que someter al señalado van a poder sacrificar, y es la garantía del debido proceso. Entonces ustedes se preguntarán en un primer momento, ¿habrá un debido proceso para la administración especialmente como lo hay para el derecho penal? Y entonces la jurisprudencia ha ido alimentando muy bien este tema. Lo vemos nosotros en la sentencia 51-2011 que se tiró vía amparo. Lo vemos en Maldonado Ordóñez versus Guatemala, cuando se trató de destituir a la funcionaria de la PDH. Y vemos nosotros que la garantía del debido proceso es una garantía
indispensable para llevar adelante el procedimiento sancionador. Entonces, ¿dónde encontramos su base? A la luz del artículo 2, que regula los derechos y garantías individuales de la persona humana, y al final nos dice es que también la persona tiene derecho a ser indemnizada por los daños que cause, al margen de cualquier nivel de responsabilidad que pueda ser deducible. El artículo 14 nos llevaría a tener que observar en todo momento, cuando estamos en el ejercicio del jus sancionador, al debido proceso. Y entonces Maldonado Ordóñez versus Guatemala nos deja entrever que el mismo debido proceso penal es el mismo debido proceso administrativo sancionador con algunos de sus matices. Y son esos matices los que nosotros vamos a tratar de discutir y debatir en esta sesión. ¿Hay dudas, preguntas o consultas? Ustedes perfectamente pueden interrumpir si sienten que algo no va quedando claro o ustedes no están en acuerdo con ello. ¿De acuerdo? Pregunto, dudas, consultas, hasta acá. ¿Ninguna, jóvenes? Por el momento, no, maestra. Ah, vaya, que me alegro que vayamos bien. Vamos a ver, empecemos a recorrer, pues. Vamos a ver. La ley de procedimientos administrativos, que ustedes saben que nace con posterioridad a la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que no debió ser ese el orden de nacimiento, pero así nació en el país. Ustedes ven que la ley de procedimientos administrativos nació también como consecuencia de tener que sustituir a 7 infracciones administrativas que estaban haciendo peso mientras entraba en vigencia LPA a la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo o el decreto 760 como lo conocemos. Resulta ser que esas 7 disposiciones de carácter administrativo hacían las veces de ese pilar fundamental que sustentaban las controversias que habían de ser dirimidas en sede jurisdiccional. Y entonces surge LPA. Y LPA, voy a hacer un pequeño resumen de la ley de procedimientos administrativos porque me interesa que la tengan clara. La ley de procedimientos administrativos, cuando entra en vigencia, nos viene a solventar un sinnúmero de situaciones que se estaban generando en la administración. Quiero referirme a la primera de ellas. Ustedes advertían que la autoridad administrativa había tenido un comportamiento desde 1978, o quizá antes, pero desde ahí lo focalizamos con la vigencia de la ley que derogamos, de facultades discrecionales inmensas. El funcionario hacía como quería. El funcionario era a su prudencia competente para decidir cómo resolver cada una de las situaciones que se le presentaban al interior de la administración. Y eso iba desde la realización de cada uno de los quehaceres de la administración hasta el ejercicio de tener la facultad de normar y hasta el ejercicio de tener la facultad de sancionar. Entonces, prevalecía mucho el prudencio de la autoridad administrativa. Y entonces quedábamos al margen de esa actividad discrecional en abundancia. ¿Qué hizo LPA? LPA viene y empieza a minimizar el marco de facultades discrecionales de la administración pública y le dice, señor funcionario, de aquí en adelante usted ya no va a poder hacer como quiere, sino que hoy va a ser como debe. Entonces empieza LPA a establecer las reglas del juego y le empieza a imponer en el ejercicio de la función pública a todo el aparato de la administración pública facultades de carácter regladas. Eso quiere decir que el funcionario debía conducirse siempre por las vías del derecho y empezar a olvidar que las vías de hecho era una forma de solucionar las controversias que se presentaban internamente. Esa podríamos apuntar, resulta ser una de las bondades de LPA. Pero otra de las bondades de LPA es que nos vino no solo a solventar un problema semántico de las instituciones del derecho administrativo, como son los quehaceres de la administración, cómo entender el acto administrativo, cómo entender sus elementos, cómo comprender sus vicios,
las consecuencias por ello, cómo comprender el ejercicio de la potestad reglamentaria, cómo comprender cada una de las disposiciones que de carácter contractual puede adquirir la administración pública cuando interviene en el tema de contratos de la administración pública. Cómo colegir el silencio administrativo como consecuencia derivante de la inactividad de la administración pública. Y ahora vamos al tema que nos interesa. Cómo colegir el ejercicio de la potestad de sancionar que tiene la administración pública sobre sus servidores públicos. Y es que esto hace que se deriven temas novedosos como el de responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial que nos puede causar un funcionario por violarnos un nuevo derecho que ahora lo tenemos que incorporar en el catálogo de derechos fundamentales, que son los derechos del artículo 16 de la LPA. Todos los ciudadanos sin distinción tenemos derecho a una buena administración. Y entender que es una buena administración pasa por imaginarnos y por tener claro que la buena administración solo la puede proveer un buen servidor público. Entonces, el servidor que yerra o falla en ese ejercicio puede incluso incurrir en temas de responsabilidad y ganarse un pase para el régimen sancionatorio. Entonces, ¿cómo ingresamos nosotros a este tema de la potestad sancionadora de la administración pública? Primero, ingresando al tema de la Ley de Procedimientos Administrativos y su nueva regulación. Segundo, entendiendo ahora de que ya no queda a prudencio del funcionario público el aplicar ese régimen sancionatorio, sino que nosotros lo tenemos regulado a partir del artículo 139 y siguientes de la LPA. Y si no logramos solventar esas controversias al interior de la administración, una vez agotada la vía administrativa, entonces nos nace aquella facultad de poder tocar las puertas de sede jurisdiccional para ir a discutir eso en sede contenciosa. Pero también debemos de reconocer que las reglas del juego ya no se ponen a prudencio tampoco, y que a partir del artículo 159 y siguientes de la Ley de Procedimientos Administrativos, nosotros ya sabemos que le llamemos manual, norma, protocolo, reglamento, como quiera que le llamemos a lo que querramos crear, que en algún momento lleva como objetivo poner las reglas del juego al interior de la administración, va a seguir también un procedimiento establecido y nos estamos refiriendo al ejercicio de la potestad normativa. Entonces, en un primer momento, hay que conocer todos los quehaceres de la administración. No solo cómo se hacen, sino cómo se regula ese hacer, para efectos de no estar incurriendo en temas de responsabilidad y con ello también derivarse temas de sanción administrativa. Pregunto, ¿vamos por la ruta correcta? ¿Se va entendiendo esto? Ustedes me dicen, yo llevo el acelerador, ustedes el freno. Sí, se va entendiendo, licenciada. Ah, vale, me alegro. Entonces, sigamos. Entonces, yo les decía, hagamos un esfuerzo entonces por imaginar que el 2 nos permite reconocer el derecho que tenemos a ser indemnizados cuando alguien nos violenta el artículo 16.1, el derecho que tenemos a una buena administración. Y ese derecho a la buena administración, si lo que recibimos es un mal servicio, si lo que recibimos es una pésima administración, entonces van a nacer estos temas de los que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cómo se defiende hoy? Porque por eso es novedoso la LPA. Porque hoy tiene un escudo, un marco de derechos para defenderse frente a las arbitrariedades que puede cometer la administración pública frente a la persona humana. Por eso es que ustedes van a ver que el catálogo de derechos del 16 se denomina los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública. Entonces, cuando nosotros estamos ante estos temas, tenemos que ubicarnos entonces que la LPA, porque ese es el punto de partida para hablar del ejercicio de la potestad sancionatoria, tendría, ojo, como objeto regular, primero, los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones administrativas, fíjense, de toda la administración pública, no solo de una parte, de toda. Eso implica entonces que si hacemos algo inadecuado o algo fuera de la ley o un procedimiento que no ha sido registrado, porque déjenme decirle que todos los procedimientos que la administración pública
deba realizar, tiene hoy que ser declarado al organismo de mejora regulatoria. Entonces, cuando nace LPA, 3 meses más tarde, nacen 2 leyes hermanitas. Entonces, ustedes saben, adelante. Perdón que le interrumpa, ¿podría repetir lo del organismo de mejora regulatoria? Ahorita. Ajá. Ok, ahorita. Vaya. Hasta antes de la vigencia de la LPA se decía cuántos procedimientos tiene la administración pública. Y solo en un pequeño estudio hicieron cuenta que habían alrededor de 1.500 procedimientos. No quiere decir que no podían haber más, pero se tenía una idea vaga de que al menos eran 1.500 procedimientos. Entonces quiero llevarlos. Imaginen al ciudadano teniendo que recordar 1.500 procedimientos para que en cada institución supiera qué hacer. Entonces viene la ley y le dice, eso no puede ser. Entonces hay que simplificar procedimientos. Y entonces hay que ver que el procedimiento de preferencia sea común en todo el aparato de la administración pública. Entonces simplifiquemos los procedimientos. Pero simplificar los procedimientos quería decir en un primer momento regularlos de conformidad a lo que dice la ley, el ejercicio de la potestad normativa. Con ese fin se crean 2 leyes nuevitas después de LPA, que es la ley de mejora regulatoria basada en el principio de la buena regulación y la ley de eliminación de barreras burocráticas, cuyo objetivo era de que la administración empezara por revisar los procedimientos y quitar todo eso que no era necesario, limpiar toda esa burocracia y hacerle más fácil los procedimientos al ciudadano. Entonces, cuando la administración empieza, cada institución por su cuenta, que conforme el aparato de la administración pública, a tener que revisar procedimientos y a volverles más simples para estar listos para unificarlos con todo el aparato estatal, sucede entonces que cada procedimiento tiene que ser sometido bajo la ley de mejora regulatoria y en el estricto respeto al principio de buena regulación al organismo de mejora regulatoria o OMR, como ustedes lo han escuchado. Entonces, quiere decir que todo procedimiento para poder entrar en vigencia en una institución tuvo que haber sido registrado en la OMR. Y ustedes lo pueden experimentar desde ya, porque es una plataforma tiernita que ustedes van a empezar a ensayar, que es Simple SB. En Simple SB, nosotros podemos accesar mediante un link a la mayoría de servicios públicos que la administración presta y que ya están unificados bajo un mismo procedimiento. Y si ustedes ven la plataforma de Simple SB, van a ver ahí en unas esquinitas que dice, este procedimiento ya fue registrado ante el organismo de mejora regulatoria. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de la buena administración, a usted no le van a poder exigir fases o etapas del procedimiento que no hayan sido declaradas. No le van a poder exigir documentos con los que la administración ya cuenta. No le van a poder exigir aquellas cuestiones que no están contempladas en el procedimiento que ha sido regulado. Entonces, ¿qué hace? Que el ciudadano ahora tiene una mayor seguridad de saber cuánto van a durar sus trámites, cuántos pasos tiene que dar, cómo le puede dar seguimiento a cada uno de sus pasos y ante quién se puede quejar y de qué se puede quejar cuando la administración no esté haciendo lo que la ley le manda. Pregunto, ¿hasta aquí vamos bien? Yo tengo una duda. Adelante. Esos procedimientos que se deben de registrar serían todos los del capítulo, el título, no recuerdo, de la potestad normativa de la LPA, o incluye otros además de esos, o no son coincidentes. No, son coincidentes. El 159 y siguiente le dice, cuando usted quiera poner las reglas del juego en su organización, y usted dice, vamos a regular este procedimiento, hagámoslo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Protocolos de atención, manuales de atención, reglamento, como usted le llame a Lex Artis, ¿verdad? Entonces, usted tiene que seguir este procedimiento que está regido bajo el principio de buena regulación. Bajo el principio de buena regulación. Y no lo va a poder evadir. Entonces, todo lo que el Estado, la administración pública, pretenda normar,
va a tener ahora que seguir el procedimiento que señala el 159 y siguientes. ¿Di respuesta a su pregunta? Sí, solo reiterando, entonces, todo lo del 159 y siguientes es lo del organismo, o sea, hay una equivalencia. No, eso no es eso es lo que le va a llegar al organismo de mejora regulatoria. Ajá, pero solo se limita a eso, a lo de la potestad normativa de la LPA, no. Pero es que allí tiene el grueso del trabajo de la administración. Ya, ajá. Ok, gracias. Si usted quiere garantizar el derecho a la buena administración, el uso de las TICs para comunicarse con la administración, el respeto al ciudadano a tratarlo con dignidad, usted tiene que normar todos esos protocolos de atención y esos son los que deben de registrarse, así como los trámites y procedimientos con que la institución va a prestarle al ciudadano. ¿Se comprende? Sí, gracias. Ok, vale, me alegro. Vamos entonces. Entonces la LPA dentro de su objeto tiene como fin primordial regular, primero, dijimos, requisitos de validez y eficacia de las actuaciones administrativas de toda la administración pública. Los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública, son los del 16 de LPA de los que hablamos. El régimen de responsabilidad patrimonial de la administración pública y de sus funcionarios. Y ojo, el ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, en el número 4 del artículo 1, nosotros tenemos la base normativa secundaria para decir, aquí está el fundamento de la LPA para dar apertura al régimen sancionatorio del que nos está hablando el artículo 14 de la Constitución. ¿Vamos bien? Entonces, el artículo 14, que nos refresca a nosotros, ¿verdad? Y nos dice, mire, le corresponde únicamente al órgano judicial la facultad de imponer penas, pero no obstante, la autoridad administrativa podría sancionar mediante resolución o sentencia y previo al debido proceso las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas. Oigan, contravenciones a leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por 5 días o con multa, la cual podría ser permutada por servicios sociales que se presten a la comunidad. Una forma de alternar la sanción, ¿verdad? Pero ojo, vean, como está diciendo que podría sancionar mediante resolución o sentencia, nos está diciendo que esa resolución o sentencia debe estar debidamente fundamentada. ¿Cómo nos dice el 144 el proceso penal a nosotros? Todas las decisiones que el juez provea deben ser suficientemente fundamentadas so pena de nulidad. Entonces, el debido proceso administrativo ha regulado hasta eso y nos ha mandado a decir, miren, la obligación de fundamentar las decisiones no es solo de la jurisdicción, también lo es de la administración pública. Y por ahí podríamos ya empezar a sentar esas exigencias que va a tener que tener clara la administración pública cuando decide sancionar a un servidor público. ¿Vamos bien? ¿Pregunto? ¿Vamos bien? Sí, licenciada, muchas gracias. Maestra. Dígame, adelante. Yo sí me confundí un poco en relación a lo primero porque entiendo que la LPA, pues una también de las particularidades o novedades que trae es que ya determina a partir, y creo que es lo que va a presentar ahorita, sí, a partir del 139 y siguientes, ya el procedimiento claro, para sancionar el procedimiento sancionatorio, digamos. Sí. Entonces, no me quedó claro el tema del organismo de mejoras regulatorias, pues porque si ya está establecido el procedimiento sancionatorio aquí en la LPA, ¿qué va a regular entonces ese organismo? ¿No ha advertido la vinculación de la LMR a LPA? Ajá. Vaya. LMR, lo que a nosotros nos va a dar la pauta es para saber qué procedimientos y qué fases o etapas conforma cada procedimiento, así como los plazos que la institución presta.
Vamos a ver, si un funcionario o un servidor público quiere tomarse más atribuciones, exigiéndole al ciudadano fases o etapas que no son parte del procedimiento, porque no fueron registradas, o quiere poner demasiadas barreras más burocráticas de las que han sido declaradas, recuerde que también esas son faltas o infracciones de carácter administrativo que puedan generarse y que pueden dar lugar a un régimen sancionatorio. Y por eso es que la LMR es indispensable, porque nosotros tenemos el marco de la buena regulación y como hoy las facultades del funcionario o del servidor público son regladas y dejaron de ser discrecionales, entonces hay que ver cuando el funcionario dejó de hacer lo que la ley le manda y empezó a hacer lo que él quería. ¿Se comprende ahora? Sí, pero y entonces que con estas, digamos, Vamos a ver. con estos procedimientos regulatorios, perdone, no se estaría entonces sobrepasando lo que ya establece la LPA, que la finalidad es de establecer un procedimiento común ya Claro, para la administración. Claro. Entonces, ¿por qué va a venir la administración a crear otro procedimiento? No, es que no es otro procedimiento nuevo. Vamos a ver. ¿Usted ha entrado a la plataforma Simple SB? No. Ah, vaya. Cuando usted entre ahí, ahí es donde se le aclaran a uno un montón de dudas. Vamos a ver, los procedimientos están declarados con plazo y con requisitos de ley. ¿Qué pasa si el servidor público que tiene su procedimiento, usted como usuario de la administración, en el ejercicio de la buena administración, sabe cuánto va a durar el procedimiento, qué fases o etapas va a recorrer? Pero usted vamos a ver, porque no le cae bien vamos a poner un hipotético, no le cae bien al servidor que lleva su trámite, le está complicando las cosas. Y entonces dice usted, ¿y por qué me las complica cuando el procedimiento declarado es este y él me está exigiendo más de lo que debe exigirme? Entonces usted dirá, ¿se va a crear un nuevo procedimiento? No. Lo que pasa es que el ciudadano frente a esos atropellos ahora le nace bajo LPA la posibilidad de reclamar al interior de la administración por ese daño que le están causando. Y ese daño que le están causando puede obedecer al cometimiento de una infracción administrativa y puede obedecer también a temas de responsabilidad patrimonial. Pero eso no lo vamos a crear porque ya están creados en LPA. Ok, perfecto. Sino que lo sabemos a dónde nos vamos a remitir cuando algo nos esté pasando. Cuando haya transgresión del 16, me violan mi derecho a la buena administración, ¿y eso qué implica? Implica un montón de cosas. Y entonces hay que tener claro el concepto de la buena administración, que puede ser otro tema para un curso nuevo. Pero vamos a ver, si me están violentando los derechos del 16 de la LPA, yo tengo que hacer un reclamo contra el servidor público infractor. Porque ¿qué dice? Vaya, yo digo, el 14 me establece a mí el ejercicio del yo puniente y el ejercicio del yo sancionador. Si el funcionario o el servidor persiste en la labor de estar violentándome mis derechos, él va a ser responsable. ¿De conformidad a qué? Al 245 de la Constitución. ¿Y qué dice el 245 de la Constitución? Que el funcionario o servidor público responderá de forma directa por las violaciones a derechos que cometa y en subsidio lo hará el Estado. Entonces yo ya sé que hay un tema de responsabilidad latente que hoy también la LPA lo retoma y lo desarrolla. ¿Se entiende ahora mejor? Sí, maestra. Vale. Entrémosle entonces a aquellas directrices, mecanismos rectores, guías de orientación. Así maestra, suele... Adelante. Solo una consulta, porque yo hubiera entendido que este organismo de mejora regulatoria y bueno, la obligación o la potestad de mejora regulatoria comprendía el hecho de que podían haber algún tipo de procedimiento que por sus particularidades, tal vez de las instituciones o del trámite que se quiere hacer, era paralelo tal vez a lo que establece la LPA y podría haber tal vez alguno sancionatorio. Siempre debe ser paralelo. Sí, debe ser paralelo. Recordando la LPA, ¿verdad? Que se cumplan los principios que en ella se han establecido. Pues. Y mire que tan es así que el legislador ha sido sobreprotector con el ciudadano. Vaya, usted dice paralelo al organismo de mejora, la LMR. Sí, paralelo. Por el principio de buena regulación, el ejercicio de la potestad normativa debe de trabajar con ese principio. Pero ¿qué pasa si a la autoridad administrativa se le fue la manita
y el organismo de mejora regulatoria no lo advirtió. ¿Quién va a resolver ese problema? El Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas, que hasta este momento creo que no ha sido creado, y es una factura pendiente que tiene el Ejecutivo. Porque una vez el Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas declare existente la barrera que obstaculiza al ciudadano obtener pronta justicia, el tema de prueba en sede contenciosa lo tiene ganado. Porque entonces va a ir a demandar en responsabilidad por el retardo burocrático que ha creado la administración y entorpecido el derecho a la buena administración. Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, si ustedes sienten que hay algo que no me lo dicen sin pena, oye. Vámonos entonces a los principios jurídicos. Ojo, todavía hay instituciones del sector público que no han armonizado con LPA sus procedimientos sancionatorios y siguen teniendo reglamentos que sancionan al interior de la administración. Y ustedes van a ver el caso de las alcaldías, que es un caso muy polémico, porque las alcaldías todavía sancionan con ordenanzas municipales. Vean lo que nos dice el principio de reserva de ley, que es uno de los principios orientadores o rectores en el tema de sanción administrativa. Este principio nos dice que la potestad sancionadora de la administración pública se va a ejercer cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley. Entonces, la potestad de sancionar solo puede provenir de una regulación en cuanto a infracciones y sanciones que estén contenidas en una norma con rango de ley. La ordenanza no tiene rango de ley, el reglamento no tiene rango de ley. Entonces, para que una institución nos pueda sancionar, el régimen sancionatorio debe estar regulado en su ley. Ese es el principio de reserva de ley. ¿Se entiende ese principio? No, verdad es que no teníamos la infracción, sino que estaba regulada en un manualito, peor todavía. Porque recuerden de que la jerarquía de fuentes del derecho, aquí sí tomamos una interpretación kelseniana, nos manda a considerar el rango que tiene cada una de las fuentes del derecho. Y mecanismos o instrumentos infralegales no estarían habilitados para tener regulado régimen sancionatorio. Esa sería como una premisa para sentar las bases en cuanto a interpretar el principio de reserva de ley de la potestad sancionatoria. ¿Se entiende eso? ¿Comprendemos ese alcance? Sí. Vaya, perfecto. Maestra. Pasemos al otro, que es como una extensión del principio de legalidad, que es el principio de tipicidad. La jurisprudencia interamericana y la interna también le han venido llamando principio de tipicidad exhaustiva. O sea que el acomodamiento de los hechos al derecho todavía es más riguroso. Y le dice, mire, bajo ese principio de tipicidad solo podríamos sancionar las infracciones e imponer sanciones que la ley haya previsto como tales, de forma clara, precisa e inequívoca. Las normas que establezcan infracciones y sanciones no van a ser susceptibles de aplicación analógica. Si ustedes ven, la analogía en su buena parte es una fuente de derecho que el derecho administrativo permite, pero en el régimen sancionatorio, como nos está vinculando al respeto a un debido proceso penal con ajuste a sus matices, entonces nos dice, aquí nanay, en este tema queda fuera el tema de las interpretaciones analógicas. Aquí la analogía no es fuente de derecho, como lo podría hacer en cualquier otro quehacer de la administración. Pero dice, no obstante, podríamos acudir a los reglamentos o normas administrativas, pero solo, vean, para desarrollar o introducir especificaciones al cuadro de infracciones o sanciones legalmente establecidas. Pero esa facultad que el legislador nos está abriendo en el principio de tipicidad, no puede llevarnos a entrar pícaramente a esa lex artis, a crear figuras nuevas que no están reguladas por la ley. ¿Se entiende esta parte? Maestra, eso sería como lo que en derecho penal se conoce como las normas penales en blanco, o
¿o no? La norma, sí, podría ser, vaya, podríamos tener en una norma secundaria una norma que tenga laguna de ley y que exija su remisión a otro cuerpo de la misma jerarquía. Entonces, esas son las normas penales en blanco o normas de reenvío, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde nos va a reenviar? Nos tiene que reenviar a una norma con igual rango, pero no nos puede enviar para rellenar el vacío de ley a normas infralegales. O sea, que la administración no las haya creado para ese fin y que están creadas en el reglamento. El reglamento solo estaría facultado para desarrollarlas, pero no para crearlas. Ok, gracias, maestra. Vaya, perfecto. Entonces, vámonos al principio del artículo 13, la irretroactividad, que la tenemos nosotros regulada en el artículo 21. 21 de la Constitución. Vean, en materia penal nosotros podemos pegar retroceso cuando favorecen al reo, ¿verdad? A favor rey podemos pegar retroceso. Entonces, si hay leyes futuras que resultan con un contenido más favorable, las podemos retrotraer a los hechos para efectos de que el justiciable se vea beneficiado con ello. ¿Cuántas veces? Tantas como tantas regulaciones a futuro surjan. Principio de retroactividad, de ultraactividad, de mega ultraactividad, etc. Ahora, en materia administrativa, como estamos hablando de un debido proceso penal, corre la misma suerte el debido proceso sancionatorio. Y entonces, si hay normas a futuro que le son más benignas al infractor, habría que hacer el mismo juego que hacemos con el 21 en materia penal. ¿Se comprende esta parte? Sí, sí se comprende. Ah, vaya, ok. Vamos entonces al otro principio. Y vean que ha sido objeto de debate en el país, porque nosotros desde el caso del Mozote, García Prieto, y de una forma más clara, Agapito Ruano Torres versus El Salvador, nos pasaron factura y nos mandaron a leer presunción de inocencia porque no sabemos cómo se aplica o en el mejor de los casos cómo debe ser interpretada. Entonces, la Corte Interamericana nos dice, en materia de presunción de inocencia, hay que tener claro que se requiere de un mínimo probatorio que aunque sea mínimo tiene que ser suficiente para enervar la presunción. 2, que los elementos que hayan sido colectados para enervar la presunción hayan sido en observancia a un debido proceso. Y 3, tiene que caminar el proceso en armonía con todas las leyes. Y eso no necesitamos que la Corte nos lo diga porque el artículo 11 nos lo remarca. Cuando dice que ninguna persona puede ser privada de sus derechos sin ser oída y vencida en juicio, con arreglo a todas las leyes. O sea, la autoridad tendría que arreglar, que causar un arreglo con todas las leyes para poder llevar adelante el enjuiciamiento. Si no se pone de acuerdo con todas las leyes que va a aplicar y no las enjuicia antes de enjuiciar al enjuiciado, no podría ejercer el obligatorio control difuso sobre la norma que va a aplicar. ¿Esa parte se entiende? Es un poco complicado quizás por el estándar que la Corte Interamericana nos exige para su interpretación. ¿Se comprende? Si se ha perdido alguien me lo dice. Si creen que se surgen dudas más adelante, lo hacen saber. Vamos a seguir con el siguiente. Principio de responsabilidad. Vamos a ver. Bajo este principio solo podríamos sancionar hechos constitutivos de infracción y solo podríamos sancionar a las personas naturales y jurídicas que resulten responsables, pero a título de dolo, culpa o cualquier otro título que determine la ley. Entonces, este es como aquel, a nadie se le puede imponer pena o medida de seguridad si su acción no proviene de dolo o culpa, ¿verdad? Y tenemos, ustedes van a ver que ya la vimos también en derecho penal, la prohibición de la doble sanción o garantía de única persecución, ¿verdad? Entonces, que no podríamos juzgar a una persona 2 veces por la misma causa. Mismo hecho, misma fecha, mismos personajes, no podrían serlo, ¿verdad? Y en el artículo 7 tenemos un principio que informa muy bien, que es el principio de proporcionalidad, dosimetría o prohibición de exceso.
O sea, no podríamos aplicar una sanción que rebase los límites del daño producido por la infracción. O sea, no podemos ser más duros de lo que fue el infractor con el daño que produjo. Entonces tenemos que ser proporcional, pero tampoco podemos ser más blandos. Entonces el legislador nos dice, hay que ser proporcionales. Hay que guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción que le vamos a aplicar. Esto como que parecería ser el marco de principios que en materia administrativa estarían garantizando el ejercicio del jus sancionador. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me dicen ustedes? Si están cansaditos, damos un receso y regresamos. ¿Les parece que hagamos una pausa? Maestra, creo que hay dos manos levantadas o una mano levantada. Adelante. No sé si ha quedado o es pregunta de alguien. Vamos a ver, háganla directamente, que aquí está. Buenas tardes. Haceme, dice, hágala. Buenas tardes, adelante. Mi nombre es Jaime Marroquín. Adelante, Bueno, Jaime. mencionó y venía manejando así con las disculpas del caso. Diga, Al Jaime. momento de la presentación. Sí. Fíjense que yo siempre he tenido una duda bueno, sería en relación al principio de tipicidad o más bien a lo que establece el artículo 14 de la Constitución. La facultad que le da la autoridad administrativa de imponer sanciones por contravenciones a reglamentos, dice, a las leyes, etcétera. Sí. Entonces, y entiendo que hay un criterio de la sala de que tanto las conductas, las infracciones como las sanciones deben estar descritas en la ley. Entonces, de forma clara, precisa e inequívoca. Correcto. ¿Y a qué se refiere la Constitución cuando habla de reglamento? O es que en la ley se debe describir la conducta, pero, o sea, si yo vulnero una sanción que esté en un reglamento, por ejemplo, no podría ser. No podría. ¿A qué se refiere en realidad la Constitución cuando dice que la autoridad administrativa podrá sancionar, dice, las vulneraciones, digamos, reglamentos, ordenanzas, etcétera? Vale. Lo que le está diciendo el principio de reserva de ley, que es el primer principio que inspira el ejercicio de la potestad sancionatoria, es que a partir de la vigencia de LPA ya no puede haber un régimen de infracciones y sanciones contenido en una norma infralegal, que la norma infralegal lo único que podría alcanzar en sus facultades es a explicarla, pero nunca para crearla. Entonces el principio de reserva legal le dice, las infracciones y las sanciones deben de estar claras, precisas, inequívocas, reguladas en la ley o en una norma con rango de ley. Quiere decir que una norma infralegal no podría llevar eso. Sí, yo entiendo eso. La cuestión es, mi duda es, ¿por qué la Constitución menciona las contravenciones a reglamentos, etcétera? No, que lo que pueden pasa ser es sancionadas por la autoridad administrativa. Porque recuerde que gran parte de la actividad administrativa usted la tendría regulada en el ejercicio de la potestad normativa. Usted desobedece un manual de atención, un protocolo, lo que se llama lex artis, y usted dice, como no es una ley, no importa, sí la transgredió. El haber transgredido la ley no le va a obligar a que allí esté el régimen sancionatorio, sino que la inobservancia a reglamentos o a normas infralegales lo va a hacer que usted tenga que desfilar por el 139 de LPA. Es decir, que tendría que estar establecido en la ley que una infracción de X o Y a un reglamento debe de estar descrita en la norma legal, en la ley. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer un recesito hasta acá. Y si les... Adelante. Buenas tardes, yo soy Alejandro Cubillas y tengo una pregunta respecto al número 5. Diga, Alejandro. Y mi pregunta es en el sentido sobre la posibilidad de que en el derecho sancionador podría existir lo que es la responsabilidad objetiva. Esa es una pregunta. Sí. No sé si
¿Cómo no? contesta en el momento Ahorita. No, la pregunta. respondemos ahorita. La respondemos ahorita. Desde la sentencia Cesados del Perú versus Perú, Maldonado Ordóñez, fíjense versus Guatemala, desde la 51, Amparo 51-2011, la Sala Nuestra y la Corte Interamericana han venido estableciendo lo siguiente. Como estamos hablando de un régimen sancionador, el derecho penal no tolera la responsabilidad objetiva. Recuerden que la que seguía por el resultado. Como estamos hablando de un debido proceso penal que vamos a ajustar a un debido proceso administrativo, en el ejercicio del jus sancionador tampoco podría ser tolerable la responsabilidad objetiva, la guiada por el resultado. Debe haber entonces un nexo causal bajo criterios de imputación objetiva que nos lleve a colegir que esa acción está vinculada al sujeto que produjo el resultado. Eso es lo que ha dicho. El día que veamos la jurisprudencia lo vamos a focalizar bien. Magnífico. La segunda pregunta es respecto a ciertos criterios que ha tenido la Sala de lo Penal en cuanto a los procesamientos sobre notarios, tanto en sede penal y en sede administrativa. ¿No existiría en ese caso un doble juzgamiento? ¿Cómo no? Incluso la LPA lo corrige y le dice que si usted, vaya, vamos a ver, si lo están procesando a usted administrativamente y los hechos, por muy figura penal que se llame, son los mismos, a usted ya no lo van a poder procesar penalmente. Si lo están procesando penalmente, porque la jurisdicción penal se adelantó y los hechos descritos en la norma, aunque llámese infracción administrativa, son los mismos, a usted no lo pueden enjuiciar en sede administrativa, porque tenemos el principio de la prohibición de no poder juzgar a una persona dos veces por la misma causa, no dice por la misma norma, dice por la misma causa. ¿Queda aclarada? Sí, de hecho, la jurisprudencia que yo estoy recordando data antes de la LPA. Sí. Esos casos donde se juzgaban a los notarios vía administrativa y lo llevábamos vía penal, sí. Sí, correcto. Gracias. Igual a las personas, ¿verdad? El policía cometía una infracción, pedía dinero por no poner una esquela, lo juzgaba la autoridad administrativa, lo llevaban vía disciplinaria y todavía lo llevaban por cohecho a los juzgados, ¿verdad? Pues ya no podemos hacer eso. Sí, pero ¿podría existir alguna institución sancionadora que haga eso de doble juzgamiento? El problema es que se gana también un ejercicio de sanción administrativa, ¿verdad? La autoridad que desafíe la norma. Recuerde que entonces serían sentencias prevaricadas o resoluciones prevaricadas, ¿verdad? Sí, bueno, gracias, maestra. Bueno, buenas tardes. Adelante. Disculpe. A raíz de lo mismo, de este tema de no iniciar procesos administrativos y procesos penales de manera paralela, sí. Pues no sé, a lo mejor, no sé cómo se entiende este tema de doble juzgamiento, pero estaba leyendo un poco el material que usted nos facilitaba del licenciado Vicente Ramírez, pues hablaba de que causa, pues obviamente también se refiere a la pretensión. Entonces, la pretensión en el derecho administrativo y la pretensión en el proceso penal parecen no ser la misma cosa. Puedo entender que es el mismo jus puniendi del Estado, pero no son equiparables lo que quiere el derecho administrativo. Lo que pasa es que usted estaría hablando de una isla del derecho administrativo y la isla del derecho administrativo sería el jus sancionador, que no corre las mismas suertes de lo que corre el derecho administrativo, porque esta está ligada al debido proceso penal. No entiendo esa parte. No entiendo ese punto. Le explico. Cuando lo hacíamos con la analogía, decíamos, la analogía en materia penal es prohibida, pero en materia administrativa es una fuente de derecho. Pero en el ejercicio de la potestad sancionatoria no lo es, está prohibida, porque aquí esto está casado con el debido proceso penal. Y como en penal es prohibido, aquí también lo es, pero solamente para efectos de imponer sanciones administrativas. Correcto. ¿Verdad? Solo para esos efectos. Pero perdón, no entiendo. El tema del doble juzgamiento no me queda claro porque
A partir de las líneas que usted misma ha citado, decía que si se inicia un proceso administrativo sancionador, no se puede iniciar un proceso penal después. Paralelamente no podemos llevar dos ni simultáneamente. Ya ustedes lo van a ver en norma expresa, ya vamos a llegar ahí. La práctica nos demuestra que en alguna medida se suspende el proceso administrativo mientras se determina la responsabilidad penal. Ufale, eso es lo que hacíamos. Ah, ok, muy bien. Pero no, lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Ajá, muy bien. Ok, listo, quedaré atento. Vaya, perfecto. Ay, ahí me recuerda si no llego por ahí. venga, que ya me quedo con deuda pendiente. Man. Maestra. Diga. Fíjese que yo tengo ahí también una situación, porque, bueno, en los procesos administrativos y la diferencia con el proceso penal, a veces no se habla de doble juzgamiento porque no cumple con la triple identidad de sujeto, objeto y no, pero no se me adelanten, porque ya lo dijo en Maldonado Ordóñez, desarrolló muy bien ese estándar, la Corte. Entonces hay un tema ahí que se llama jurisprudencia interna e internacional, que es donde nos va a quedar claro esto. Excelente. ¿Verdad? Bien, no sé si les parece que hagamos un receso. Quiero agarrarlos bien frescones al regreso. Maestra Gilma, yo sí quería comentarle que no sé si pueden continuar con la clase porque yo este día doy clases. No, y también ya me está diciendo clase inicia a las 6 y ya los alumnos les pedí de favor de que me dieran chance a las 6. Entonces, no, y saben por qué los estoy parando ahorita. Porque Teams no está grabando más de 1 hora hoy. Entonces yo decía hacer un receso y de ahí volvemos. Pero para las personas que no puedan incorporarse, no tengan pena, esto va a quedar grabado. Yo diría, maestra, que es conveniente que se tome un receso. Hagámoslo. El esfuerzo que usted está haciendo, esforzando sus cuerdas vocales, merece un descanso de unos 5 o 10 minutos. No, yo diría de media hora, no se atacan. Perdón, disculpen, no quiero discrepar, pero no sé si será mejor continuar y cerrar la sesión más temprano. No, lo que pasa es que Teams no nos permite grabar más de 1 hora. ¿Y si deja de grabar y reinicia la grabación? Eso quiero yo. Para cortarla ahorita y grabarla en otra, para que aparezcan 2 grabaciones. Primera y segunda parte. Ok. Entonces, si quieren, hacemos un receso de unos 20 minutos, ¿les parece? No tengan pena, que yo a las 7 los estoy sacando. Perfecto. Está bien, maestra. La hora la respetamos. Vaya, entonces voy a detener la grabación y regreso. No, aquí vamos a tener que salir porque ya no la dejaron programada. Entonces salimos y volvemos a entrar. Hagamos eso entonces. Entonces nos vemos, quiero ver qué horas tenemos. 18:20, ¿está bien? ¿Estamos bien? Perfecto, a las 18:20. Vaya, perfecto, entonces. Me parece bien. Vaya, ok. Entonces descansen, pues. Me disculpan por llegar tarde a la reunión. Yo no había visto, pero me ha costado conectarme. Ya estoy conectado. Podemos dar seguimiento, ¿verdad? A la reunión que tenía. Empezamos a grabar desde este momento. Vamos entonces, nos habíamos quedado con los principios, ¿verdad? Rectores que inspiran la potestad de sancionar de la administración pública. ¿Se escucha bien? ¿Me confirma? Sí, maestra, se escucha bien. ¿Me confirman si estamos escuchando? Que yo casi no los escucho a ustedes. Sí, se escucha bien. Ah, ok, bueno, entonces estamos bien. Entonces démosle seguimiento, no sabíamos ya, yo creo que ya habíamos recorrido el principio de reserva legal, garantía, principio de la prohibición de doble juzgamiento, principio de tipicidad, principio de proporcionalidad
¿verdad? Entonces ya teníamos recorrido ese acervo de principios. Entonces vamos a adentrarnos a aspectos que son ya más como autoría y participación en las infracciones y cómo habremos de concebirlo. Voy a compartir pantalla con ustedes. Tenemos acá. Vamos a ver, sí. El procedimiento sancionador. Vamos y me dicen si se ve la pantalla. Ahorita estamos abriendo. Temas de autoría y participación. Parecería que como que nos estamos remitiendo al derecho penal, ¿verdad? Y en alguna medida eso es así. Pero vamos a ver cuáles son esos matices que habrá que ir ajustando. ¿Dudas, preguntas o consultas antes de que iniciemos? Vamos a entrar al artículo 142 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y entonces encontramos, como les decía yo, bastante simplificado el trabajo por el legislador en virtud de que nos minimiza el esfuerzo de conceptuar ciertas instituciones. Por ejemplo, ¿a quién colegir como autor de una infracción administrativa? Entonces dice el 142 que serán autores las personas naturales o jurídicas que realicen el hecho tipificado como infracción. Puede ser eso por sí sola o conjuntamente, o por medio de otra de la que sirvan como instrumentos. Entonces aquí ustedes están viendo problemas de autoría mediata. Entonces, ¿quiénes van a ser autores? Los que realicen el hecho tipificado como infracción administrativa, ya sea que lo hagan solos o de manera conjunta, para efectos de valorar coautoría o efectos de valorar también autoría mediata. Ahora, ¿quiénes van a ser considerados autores de la infracción? Autores, vean, no estamos hablando de cómplices ni de partícipes, estamos hablando de autores de la infracción. Las personas que cooperen a su ejecución con un acto sin el cual el hecho no se hubiese efectuado. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un nivel de aportación o de colaboración porcentual indispensable para que el hecho se perfeccione. Y ahí podríamos nosotros ver desfilar en carácter de autores a las personas que teniendo el deber objetivo de cuidado incumplen ese deber. O sea, hay una norma de rango legal que al funcionario le va a decir de qué, en qué haceres él tiene o ostenta postura de garante. Entonces, cuando él ostente postura de garante, tiene el deber jurídico de obrar conforme a la norma le exige para constituirse en una garantía. Si él incumple ese deber, impuesto por la norma de rango legal, entonces podríamos decir que entra en los que considera el numeral 12 como personas que cooperen para que esa fracción porcentual de la infracción, ¿verdad? No, pero es que yo no lo hice todo, yo solo di un aporte, pues ese aporte era indispensable para que el hecho se diera, entonces cae en este supuesto. Ahora, quienes incumplan dicho deber no van a responder cuando por cualquier motivo no se determine la existencia de la infracción que deben prevenir o la autoría material de la persona respecto de la que se le ha impuesto el deber de prevención. Ojo, aquí tenemos nosotros una especie de elementos que requieren la postura de garante. Primero, el garante debe de tener un objetivo de cuidado y como tiene el deber objetivo de cuidado, no está posibilitado para crear riesgos más allá de lo que la norma le permite. O sea, si él quiere correr el riesgo, pero no está seguro de que al correr el riesgo, él vaya a salir con la libre, ¿verdad? No compromete la postura de garante, sino que al contrario, no arriesga tampoco a un resultado que no sabe que va a dar, pero que ese resultado puede ser dañoso, y él dice, hay que la suerte diga. Entonces ahí no podríamos nosotros hablar de que a esa persona la podemos colegir exenta del nivel de responsabilidad, porque por su cuenta decidió correr el riesgo. La postura de garante le obligaba a tener el deber objetivo de cuidado, y el deber objetivo de cuidado le obligaba a ser bastante prudente, cauto, y no exceder los límites en que él, por el exceso,
podría haber producido el daño. Ahora, si estos elementos de la autoría se configuran, ¿verdad? Esa persona a la que directamente le estamos atribuyendo el resultado, podríamos decir, él es el autor material, aunque él no sea declarado culpable, porque en él concurre alguna causa de exclusión de la imputabilidad o la culpabilidad, como por ejemplo, cuando las personas se valen de los autores mediatos para que ellos realicen una conducta que yo quiero que se realice, pero que yo no quiero comprometer, sino que quiero que aquel que no entiende bien su papel, pero lo va a ir a hacer, lo haga por mí. Entonces, esa persona que en algún momento es inimputable, fíjense qué curioso, ¿responde el inimputable o responde el que lo utilizó para efectos de que ejecutara su propio plan? ¿Quién creen ustedes que va a responder? Acuérdense que estábamos hablando de la responsabilidad objetiva. Vamos a ver, analicémoslo. Aquí podríamos entrar a hacer valoraciones sobre los tipos de dolo, ¿verdad? El dolo directo, dolo eventual. Vamos a ver, ¿quién responde? Fíjense lo que dice la norma. Si se declara tal existencia y la autoría, aquellas responderán aunque el autor material no sea declarado culpable. Vamos a ver, ese autor mediato que yo utilicé porque era una persona interdicta, ¿verdad? Pero que la utilicé para pretender yo salir bien librado. Vamos a suponer que al interdicto lo excluimos de responsabilidad porque no le pudiésemos deducir un juicio de culpabilidad en razón de su inimputabilidad. Pero quien lo utilizó sí tendría que responder por él. Entonces, cuando la eventual responsabilidad sea de una persona jurídica o el juicio de culpabilidad se haga respecto de la persona o personas físicas que hayan formado la voluntad de aquella en la concreta actuación o omisión que se pretenda sancionar, en esos casos no vamos a poder sancionar por la misma infracción a las personas físicas, porque recuerden que tenemos una garantía de no poder juzgar doblemente, la garantía de única persecución. ¿Se comprende esta parte? Si no, le volvemos a dar otra explicación. ¿Me dicen? ¿Comprendemos estos problemas de autoría que estaría planteando el artículo 142? ¿Pregunto? Sí, sí se comprende. Ah, vaya, perfecto. Vean, aquí no estamos aplicando responsabilidad objetiva guiada por el resultado. El resultado lo produjo el autor mediato, pero ese resultado no se lo podemos atribuir a él porque él está exento de responsabilidad porque concurre una causa de inimputabilidad. Entonces, quien va a correr por ese resultado es de quien depende el resultado, que fue el que lo mandó a hacer. Ahora, el 141 también nos recalca las conductas punibles y dice que solo serán punibles las infracciones consumadas. Aquí no tenemos infracciones tentadas, imperfectas. Entonces, el nivel de tentativa no lo vemos en el régimen sancionatorio. No vamos a sancionar tampoco la conspiración, la proposición, como sí se hace en el derecho penal, ni la provocación para cometer infracciones, tampoco la apología de la infracción. Ojo, ojo, porque esta es una conducta punible según el 141. Allá nos dice cuáles van a ser punibles nada más. Es que es una tentativa de, no, aquí no existen las tentativas, perdónenme, pero infracciones en régimen sancionatorio solamente existen infracciones consumadas. Maestra. Diga. Sobre lo anterior a esta presentación, no me queda claro si las personas jurídicas podrían ser procesadas a través de un proceso sancionador administrativo. Porque, vaya, sí, diga. Bueno, no sé si estoy equivocado, pero en el derecho penal las personas jurídicas no pueden ser procesadas. Penalmente. Sí. Penalmente. En el caso del derecho administrativo sancionador, indicaría que sí lo son o sí van a ser. No, vea lo que le dice. Cuando la eventual responsable sea una persona jurídica, el juicio de culpabilidad se va a hacer respecto de la persona o personas físicas que hayan formado la voluntad de aquella
en la concreta actuación o omisión que pretendamos sancionar. O sea, no le vamos a aplicar a las personas jurídicas la sanción, ni le vamos a deducir la infracción, se la vamos a deducir a las personas físicas que han concurrido para hacer lo que la persona jurídica quiere que hagan. En esa parte sí me queda claro, entonces. Ya. Gracias. Bye. Entonces, vamos entonces a ver cómo empieza a producirse lo que nosotros tenemos en el artículo 7 penal. Ven que ustedes en el artículo 7 penal dice concurso aparente de leyes. Aquí en el 143 tenemos una situación bastante parecida, que puede haber una conducta que sea susceptible de ser adaptable a varias normas. Entonces, ¿cómo ponemos a concursar a las normas? El artículo 143 nos estaría diciendo que los hechos susceptibles de ser calificados de infracción con arreglo a 2 o más preceptos, sean de la misma o diferente normativa sancionadora sectorial, se van a sancionar observando las reglas siguientes. Miren, el precepto especial se aplicará con preferencia al precepto general. Ahí no tenemos problema, ¿verdad? Porque lex speciality derogati lex generali. El precepto subsidiario se va a aplicar solo en defecto del principal, ya sea que se declare expresamente dicha subsidiariedad o que resulte esta tácitamente deducible, ¿verdad? Vamos a ver, la norma principal no contiene este supuesto de hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Subsidiamos, pero estamos jugando con la misma jerarquía normativa. No estamos jugando con normas de diferente rango. Entonces, también el numeral 3 nos dice, el precepto más amplio o el complejo va a producir lo que el 7 penal dice, principio de subsunción. El hecho más grave absorbe al menos grave. En defecto de los criterios anteriores, el precepto que tipifique la infracción penada con sanción más grave va a tener que jugar como excluyente de aquellas infracciones que sean penadas con sanciones menores. Es lo que estamos diciendo, el hecho más grave absorbe o subsume a los menos graves. Entonces, ¿cuál pena le vamos a aplicar? Si le aplicamos la infracción más grave, excluimos las menos graves. ¿Se comprende cómo funciona el concurso de normas acá? ¿O hay alguna duda? Entonces sería similar a cómo se aplica en el derecho penal, ¿verdad? Casi parecida a la figura del 7 penal. Ok. Casi parecida, ¿verdad? Vamos a ver, el número precedente únicamente será aplicable cuando para cubrir la totalidad del significado antijurídico del hecho, baste con la aplicación de uno de los preceptos considerados. Bien, porque todos ellos protegen el mismo bien jurídico frente al mismo riesgo, o bien, porque aún habiendo diferencias a este respecto, se entienda que no hay fundamento suficiente como para concluir la existencia de varias infracciones. Muchas veces queremos dar la imagen de máxima gravedad y entonces estamos fraccionando las normas jurídicas, los diferentes tipos de infracciones. Como no sé si ustedes tuvieron la experiencia, pero cuando iniciábamos en el Código Penal decíamos, que ha cometido amenazas, lesiones y robo. Y usted sabe que para robar, el robo agravado puede contener las lesiones. Y para lesionar, muchas veces se juega como antesala que usted lo amenace. Dame lo que llevas. Si no me lo das, Entonces, decíamos nosotros, ¿y será el mismo comportamiento en materia administrativa? Sí lo es. Sí lo es. Entonces, aquí podríamos entender que hay varias normas que están concursando, pero que están concursando con el mismo supuesto. Entonces, si hay una norma más grave, esa tendrá que absorber a las menos graves, ¿verdad? Ahora, eso se llama también concurso de infracciones, así como concursan las normas, no solo para dirimir las infracciones, pueden concursar para dirimir también las sanciones, ¿verdad? ¿Vamos bien? Veamos el concurso de infracciones si quieren para que establezcamos esa línea diferencial. El artículo 144 dice que al responsable de 2 o más infracciones le vamos a imponer todas las sanciones correspondientes a las diferentes infracciones. Sí, solo sí, fíjense, la pluralidad de infracciones proviene de un solo hecho o de varias realizadas aprovechando idéntica ocasión
o una de las infracciones fuese medio necesario para la comisión de otra regla. Aquí estamos hablando del concurso ideal y del concurso real de infracción. Lo que en penal conocemos como concurso ideal y como concurso real, ¿verdad? Si son infracciones que están afectando diferentes bienes, entonces nosotros las vamos a juzgar por separado, ¿verdad? Si con una infracción a mí me sirve de medio para dañar otro bien, entonces yo estaría echando mano del concurso ideal, Entonces, en la medida que yo pueda solventar el problema de valorar el concurso de infracciones, voy a poder también solventar el problema del concurso de sanciones. No sé si se entiende esa parte. No vamos a hacer rebaja en atención al número o entidad de las sanciones que resulten de la aplicación del inciso primero. O sea que porque le vamos a aplicar A más B más C, yo voy a decir, pues entonces voy a ser bien benévolo, le voy a poner sanción al primero. Si es un concurso real, cada una de ellas va a llevar su propia sanción. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Ninguna duda o alguna duda o muchas dudas? Y entramos entonces nosotros a hacer una valoración a la prohibición del doble juzgamiento. Y con esta lámina vamos a cerrar, porque vamos a entrar al procedimiento en la otra conferencia del próximo martes. El artículo 145 nos estaría nosotros dejando por sentado, miren, que el principio de no poder juzgar a una persona 2 veces por la misma causa no nos permite sancionar los hechos que ya hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Creo que alguien de ustedes preguntó y dijo, voy en carro, pero yo quiero saber de esto. Entonces, aquí vean, procedimientos simultáneos no podríamos llevar. Entonces, ¿cuándo vamos a entender que hay identidad en el fundamento? Cuando la infracción penal o administrativa que se está castigando con la pena o con la sanción proteja el mismo bien jurídico frente al mismo riesgo que la infracción que se está considerando. Entonces, estamos viendo si es el mismo supuesto contenido en la infracción, el mismo del dispositivo penal. O existen ciertas diferencias entre bienes jurídicos protegidos o los riesgos contemplados. Y entonces esas no tienen una entidad suficiente como para justificar esa doble punición, porque se refieren a aspectos cuya protección no estaría demandando, requiriendo la segunda sanción. Esta parte del nem bis in idem en esto tiene una connotación bastante especial y hay que analizarla para no incurrir en esa transgresión. Ahora, cuando no dándose identidad de fundamento, existen puntos en común entre los bienes jurídicos protegidos o los riesgos considerados de tal manera que la sanción o pena que se imponga en parte al fin protector de la infracción que se va a sancionar, tiene en cuenta la sanción o pena procedente para graduar en sentido atenuante la sanción, si así lo exige el principio de proporcionalidad. Vamos a imponer, vean, sanciones correspondientes a infracciones o categorías de infracciones de menor gravedad. Y esa es una situación como un apartadito bien especial a la obediencia que le debemos a la prohibición del doble juzgamiento y al principio de única persecución. Bueno, preguntas, dudas o consultas. Yo tengo Maestra, Adelante. perdón. Fíjese que en relación a esto del doble juzgamiento, me queda a mí un poquito de duda cuando se están juzgando en materia penal y administrativa. Yo he visto varios casos recientes y ahí es donde me genera la duda. Por ejemplo, cuando penalmente se está procesando a un agente de autoridad de la policía. Ajá, ya sea porque pidió dinero o porque, por ejemplo, que andaba con el arma de fuego y bajo efectos de bebidas alcohólicas y por cualquier situación penal. Entonces, pero la práctica es que la policía pide normalmente certificación de ese expediente
y el fundamento de la petición es que están iniciando el procedimiento disciplinario, dice. Sí. Entonces, pero eso es actual. O sea, si... O sea, lo que le podría estar dando la pauta a usted para pensar que no han observado LPA. Porque sí, si ahí está mi duda. Ajá. No, pero no puede tener duda, porque vean, prohibición de doble juzgamiento. No podrán sancionarse los hechos que ya han sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecia identidad de sujeto, hecho y fundamento. Entonces, sobre el fundamento ese usted le podría denegar la certificación. Ok, y entonces, y me queda a mí la inquietud. Por ejemplo, en sede, digamos, penal, se absuelve o se decreta un sobreseimiento definitivo y igual sigue... Ahí muere. El juzgamiento no le está asegurando a usted que tenga que ser reprochada su conducta. Ah. ¿Verdad? Entonces, sino que haya sido juzgado. Perfecto. Entonces tiene que ser, o sea, esa es una mala práctica entonces. Sí, que claro. se sigue haciendo, desconociendo la ley de procedimientos administrativos. Pero ahí tiene la salida legal. Ah, bueno, muchas gracias. Y ¿verdad? la otra duda que me quedó es en cuanto, cuando hablábamos de los autores. Los autores, sí. Ajá, entonces en materia administrativa no opera lo de la complicidad. Así lo entendí yo, pero... No, por lo menos podríamos decir, pero es que eso como que pareciera complicidad, pero en materia administrativa no se llama así. Aquí solo vemos problemas de autoría directa, coautoría o autoría mediata. Autoría mediata. Ok. Muchas ¿verdad? gracias, muy amable. Bueno, ¿preguntas, consultas? ¿Todavía Sí, seguimos? Tengo una Digamos. pregunta. Me gustaría que me pusiera un ejemplo de este 145 literal A en el caso de la falsedad ideológica en sede administrativa sancionadora de un notario, por ejemplo. Vamos a suponer de qué corte, vamos. Nosotros en la corte tenemos yo creo que todavía está, no la han modificado, como hoy se modifica la sección de investigación profesional, ¿verdad? Donde le van a pasar los casos de aquellos notarios que en algún momento han incurrido en alguna falta. La investigan y hacen su proyecto y lo proponen a corte plena para que conozca. ¿Quién juega de administración pública en ese momento? El Pleno de la Corte Suprema de El Justicia. Pleno de la Corte, ¿verdad? Entonces, el Pleno de la Corte, en ese caso, deja de ser un organismo jurisdiccional y se vuelve administración pública. Entonces, ¿cuáles reglas va a seguir? Va a seguir las reglas del 139 y siguientes para juzgar esa infracción. Si Corte Plena dictaminó, sancionó al notario, el fiscal ya no podría ejercer la persecución penal contra él bajo la vigencia de LPA. ¿Por qué? Porque identidad de sujeto, hecho y fundamento. Ok, perfecto, muy bien. Incluso, veamos que los términos de la caducidad y la prescripción también operan para esto. O sea que, digamos, en esa línea argumentativa sería preferible que me sancionen administrativa. Por supuesto, el derecho penal como último escoge. Y tendríamos nosotros la posibilidad de generar el derecho penal por el inciso tercero del considerando. Porque le dice el derecho penal es fragmentario, subsidiario y que sea de última ratio, ¿verdad? Ok, perfecto, me queda claro. Estas son las benevolencias que han surgido para muchos abogados que nos dedicamos al notariado, ¿verdad? Maestra. Diga. En estos casos, yo tengo entendido que anteriormente, antes de la vigencia de la LPA, siempre habían estos procesos paralelos entre lo administrativo y lo penal. Y en los dos se lo devanaban, ¿verdad? Sí, y en los dos podría salir con una condena prácticamente. Sí, sí. Pero la Corte Plena se amparaba en el criterio de esto, de la diferencia del objeto del proceso, que en el proceso penal, pues, tiene otros objetivos que no son dependientes de la relación de sujeción especial que tiene el notario con la Corte Suprema de Justicia. No, Entonces, pero el régimen sancionatorio, sí, eso, sí, anteriormente, sí, hoy no, hoy ha cambiado la línea. Ahora con la LPA, por lo menos hasta donde yo entiendo, la sección de investigación profesional no está atendiendo falsedades directamente, sino que cuando llegan casos parecidos, bueno, de esta causa, lo remiten a fiscalía o advierten a quien está haciendo el informe de que la autoridad competente es fiscalía para investigar el caso.
Y dependiendo del resultado del proceso penal, es que se emite una inhabilitación especial si fuera determinada por el juez. Y ahí es donde ya la Corte procede a la inhabilitación. Sí. Yo tendría mis serias dudas en eso, fíjese, en ese procedimiento, por la vigencia de LPA. Y tendría mis serias dudas porque al analizar e interpretar el considerando del Código Penal le dice, mire, el derecho penal cuando las otras ramas no le respondan. Entonces, para mí la vía de primer escoge contra el notario que desafía la norma administrativa es que la administración lo sancione. Ese es el criterio que se ha tomado ahorita internamente como para ir depurando esas situaciones. Pero es que ya empezaron a transversar el LPA. Es que la Corte, ¿cómo no? La Corte tiene un reciente comportamiento en haber empezado a transversar el LPA, porque no aplicaba el LPA para el juzgamiento de los notarios. Pero esto es porque también la LPA en el 126, si no me equivoco, establece la vinculación de las resoluciones que emitan en la jurisdicción penal a las resoluciones o los procesos administrativos que se estén conociendo. Es que si se fueron por la rama más salvaje, lo que menos podríamos esperar es que también lo afiance la administración. La administración ya no lo podría afianzar. No, porque la inhabilitación especial vendría del proceso penal. Corte Plena se convierte en un mero ejecutor prácticamente de esa resolución penal en lo accesorio que es la inhabilitación especial. Es que fíjese que nosotros jugamos con este régimen sancionatorio de una forma bastante complicada, se lo voy a decir. Cada una de las ramas de los ordenamientos, hablemos de penal, de familia, de civil, hablemos de lo que sea, rama del derecho público, rama del derecho privado, ecléptico, como le queríamos llamar. Pero el derecho administrativo anda entrometido en todas las ramas. Proceso penal tiene o no un régimen disciplinario. Civil y mercantil tiene o no normas de carácter para disciplinar a los litigantes. Familia lo tiene, Lepina lo tiene, penitenciario lo tiene, control y ejecución de penal lo tiene, penal juvenil lo tiene, el derecho administrativo sancionador está ahí. Y el juez piensa de que va a seguir siendo jurisdicción a la hora de aplicar potestad sancionatoria, cuando esos son los excepcionales casos en que se tiene que quitar la chaqueta de la jurisdicción y ponérsela de la administración pública, bajo las reglas de LPA. Y esto es lo que como que está costando un poquito, ¿verdad? Armonizar y entender. Sí, yo creo que por ahí esas situaciones, lo que pasa es que venimos de un caos prácticamente normativo, en el que todo estaba disperso, no había uniformidad en los procesos y no habían reglas claras sobre quién tenía algún tipo de jerarquía, tal vez sobre en la jurisdicción, ¿verdad? Sí. Había una jerarquía de jurisdicciones. Pero, por ejemplo, ¿qué aplicábamos nosotros en detrimento a falencia de normas para suplir? El civil. Civil, y no debería haber sido. Y no debió haber sido, porque imagínense que el civil ni siquiera era una ley, es un decreto ley, creado por Gerardo Barrios, ¿se acuerdan? En el ejercicio de la presidencia de la República. Eso es correcto. ¿Verdad? Entonces... Y tampoco comparte los principios del derecho administrativo sancionador o con el derecho público y tantas cosas. ¿Verdad? Así es. Vaya, ahí tienen una primera situación que podría complicar, ¿verdad? Esa interpretación. Y la otra, vamos a ver nosotros, y realmente si ya nos dijo la Corte en el estándar interamericano, mire, el debido proceso penal, solamente matícelo con el derecho sancionador y es el mismo respeto que merecen los derechos y garantías individuales de la persona enjuiciada son los mismos que se van a respetar en sede administrativa. Lo que pasa es que a veces lo vemos en la órbita administrativa y no logramos fragmentarlo para efectos de que sea esa parte nada más a la que le vamos a dar el tratamiento del debido proceso penal. Pero la Corte lo resalta muy bien y hoy lo ha venido punteando bastante bien. Y cuando veamos los estándares interamericanos vamos a entenderlo mejor. Bueno, les hago la pregunta del millón. ¿Enojados porque terminamos ya? Para nada. Me imaginé. Bien, vamos a dejar... Está interesante la clase. Está interesante. Bueno, sí. Vaya, está ya el material subido en clase, usted tiene un tiempo bastante relajado para que conteste la guía y en plazo la suba. La otra semana abriremos un foro de debate. Vaya viendo usted cuáles son las actividades que tiene que ir cumpliendo en plazo. Miren, este módulo está
completamente diseñado para que usted no sufra. Esta es su salida, tiene que hacerla relajado. ¿Verdad? Pero relajado, pero aprendiendo, ¿verdad? O sea, disfrutemos lo que estamos compartiendo. Entonces, si les parece, entonces, el próximo martes nos vemos a las 5 de la tarde, ¿verdad? Por sí, eso, gracias, maestro. bueno, para mí, sí, para mí fue un gusto poder, Buenas noches. Gracias. un gusto socializar con ustedes este tema. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes.